Mis amados, gracias a Dios tenemos una vez más la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Por favor, inclina tu rostro. Padre nuestro, nos ponemos en tus manos una vez más, pidiéndote por favor limpia los canales, que por favor nos concedas el privilegio de recibir tu palabra y de reconocerla en nuestra vida, Señor. Que no rechacemos, Señor, tu palabra, aunque es dura, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, sino que aprovechemos, Padre de la gloria, la exhortación y la corrección que nos da tu palabra para poder crecer espiritualmente. Bendigo a los oyentes, Señor, bendigo a mis hermanos que recibirán tu palabra, que lo harán de buena gana, Señor, y que podrán ser edificados. Padre mío, por favor, perdona mis pecados, limpia mis labios, nuestros corazones, nuestros oídos, los medios que vas a utilizar. En el nombre de Jesucristo damos lectura a tu palabra en acción de gracias. Amén. Gloria a Dios. Les invito, por favor, acompáñenme. Vamos a leer de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Que Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Es claro, ¿sí? Aquí está hablando puntualmente a los judíos, pero para este día mi Señor sigue hablando, ¿sí? Su palabra es eterna, su palabra es infalible, su palabra no caduca. Así que para este día a ti y a mí también nos está hablando. Nosotros no tenemos sobrenombre de judíos, ¿sí? Nuestro sobrenombre es cristianos. Nosotros creemos en el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Ahora, aparte del sobrenombre de cristianos, a veces toma la gente el sobrenombre de la iglesia donde asiste. Pero sea cual sea el sobrenombre que se tenga, ¿sí? El Señor está hablando aquí. Dice, si tú te apoyas en la ley, en la palabra de Dios y te glorías en Dios, es a ti a quien está hablando. Si conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor, es a ti a quien está hablando. Dice, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas. Oh, aleluya. Ahora ya está hablando no solamente a todos los que somos cristianos, ¿sí? O los que nos hacemos llamar cristianos, o a los que nos llaman cristianos, sino que está hablando a los que nos paramos en un púlpito frente a una congregación también. ¿Sí? No solamente a los que escuchan, ¿sí? No solamente a los que reciben, sino también a los que transmitimos. Dice, e instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. O sea, hasta allí todo perfecto, ¿sí? Hasta allí hermoso porque nos está reconociendo nuestra ubicación, nuestra posición. Y también nos está ubicando en nuestra ansia, en nuestra labor, en lo que ejecutamos. Pero el verso 21 en adelante comienza con la exhortación. Dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Ahora es una exhortación. Porque dice la palabra del Señor. En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1, le dice así la palabra del Señor. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ojo, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. No al revés. No a enseñar primero y si le quedaba tiempo las llevaba a cabo, no. Por eso es que cuando mi Señor Jesús predica en la Escritura, cuando el Señor Jesús aparece dando las predicaciones, la gente le oía de buena gana, ¿sí?
Y aún le recibían la palabra de él como quien predica con autoridad. Y uno dice, pero la autoridad, ¿por qué? Aún los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron, ¿con qué autoridad lo haces? ¿Con qué autoridad predicas? Mi Señor tenía autoridad del cielo, amén, el respaldo del Espíritu Santo, absolutamente, claro que sí. Pero él tenía autoridad al predicar porque él ponía por obra toda palabra, cada palabra que Dios había hablado. Y es lo mismo que nos puede dar autoridad o nos quita la autoridad a ti y a mí. El poder ejecutar, el traer a cumplimiento la palabra de Dios. Entonces llama la atención, sí, en la exhortación, Romanos capítulo 2, verso 21 una vez más. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora el verso 24 una vez más. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Ahora, gentiles es todo aquel que no fue nacido, ¿sí? de sangre judía, ¿sí? Los que no son judíos son gentiles. Pero nosotros aquí no estamos, en este momento, estamos haciendo referencia a los cristianos, ¿sí? Entonces ya no sería que el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, sino entre los no creyentes, ¿sí? Entre la gente de afuera, entre la gente que nos mira como parados en una barda a ver qué es lo que vamos a hacer. En la gente que está pendiente de nuestro comportamiento. De esa gente a la cual no ha querido aún llegar a los pies de Jesucristo, en medio de esa gente es que el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Señor Jesucristo es blasfemado en muchas ocasiones por nuestro comportamiento, por nuestro testimonio, por la forma en que actuamos, por la forma en que hablamos, por la forma en que respondemos ante las situaciones puntuales, ¿sí? ¿Cómo debo de responder yo? ¿Cómo debo de reaccionar? Hombre, si soy creyente de la palabra del Señor, si soy cristiano, el Espíritu Santo de Dios mora en mí. Entonces es Él el que me va a guiar. Yo debo ser guiado por el Espíritu Santo. Porque el mismo que levantó de los muertos a Jesús, dice la palabra del Señor, vivificará también vuestros cuerpos mortales. O sea que si yo soy creyente, entonces el que me vivifica, el que permite que yo reaccione, que yo hable, que yo piense, que yo actúe, es el Espíritu Santo de Dios. Así que es un llamado de atención, mis amados. Un llamado de atención nuevamente a ti y a mí. Un llamado de atención porque realmente somos llamados a ser testigos de Jesucristo. El Señor dice en su palabra, pero me seréis testigos, hablando mi Señor Jesús, me seréis testigos en Jerusalén, ¿sí? En Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Un testigo es aquel que tiene, ¿sí? De primera mano la información. Ahora, no somos testigos de oído, no solamente de que escuché, es que oí que Dios hizo, es que oí que Dios sana, no. O sea, nosotros somos testigos presenciales. Nosotros somos testigos del poder de Dios. A nosotros no tienen que decirnos que Jesús es un Dios, ¿sí? Restaurador de vidas. ¿Por qué? Porque es que nuestra vida, por gracia de Dios, fue restaurada a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario hecho por Jesucristo. A nosotros no tienen que venirnos a decir solamente que Jesucristo sana, que esa sangre vertida en la cruz del Calvario fue no solamente para mi salvación, sino también para mi sanidad. Porque es que hemos sido testigos del poder sanador de Dios. Pero muchas veces, ¿sí? Nuestro comportamiento como que no va acorde a nuestra profesión. Muchas veces nuestro comportamiento no está acorde a lo que decimos ser.
¿sí? O al sobrenombre que tenemos, así como dice el verso 17. He aquí, tú tienes el sobrenombre. La palabra del Señor dice que en el nombre de Jesucristo tomaría, ¿sí? Tomaría nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Así que el sobrenombre que tenemos es cristiano, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor, continuando en el verso 25, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Ahora, si la gente que no asiste a una iglesia, la gente que no se congrega, la gente que no usa del sobrenombre, ¿sí? Si esa gente vive conforme lo que el Señor manda en su palabra, con todo y el hecho de que seamos llamados por el sobrenombre cristiano, ¿sí? Con todo y el hecho de que guardemos rituales conforme a la doctrina que tengamos, con todo y eso, ¿sí? Así no nos perdamos un servicio, así tomemos la Santa Cena, así nosotros ofrendemos y diezmemos, así nosotros hagamos lo que diga nuestra doctrina, ¿sí? O la palabra del Señor que se debe hacer según la doctrina. Si nosotros pasamos por alto la palabra del Señor, ¿sí? Aunque hagamos los rituales, si realmente nuestro corazón no está siendo sincero con Dios, entonces vamos a ser juzgados, dice la Escritura, ¿sí? Dice la Escritura, y el que físicamente, ¿sí? Es incircunciso, entonces el que físicamente no guarda rituales, pero guarda perfectamente la ley, ¿sí? Pero camina conforme dice la Escritura, te condenará a ti, que con la letra de la ley, ¿sí? Con la Biblia en la mano y con la circuncisión, o sea, con los rituales que se hacen, eres transgresor de la ley. Nos está diciendo la palabra del Señor. No te fíes en el sobrenombre que tengas. No te fíes de que tu nombre esté escrito, ¿sí? En un libro de compañerismo de la doctrina, de la denominación, de la iglesia o del lugar a donde asistas. No te fíes de eso. No te fíes de la forma como te vistes. No te fíes de lo que hay en tu exterior. No te fíes de lo que estás haciendo. Fíate realmente de tener tu vida según la palabra del Señor. Fíate de que sea la lámpara a tus pies y lumbrera tu camino la palabra del Señor. Fíate solamente en la palabra de Dios. Continúa diciendo el verso 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿sí? O sea, está diciendo, no es cristiano el que asiste a una iglesia solamente, ¿sí? No es creyente o no es cristiano el que dice que lo es. Y no son los rituales, ¿sí? La circuncisión no son los que se hacen exteriormente, ¿sí? Debe ser desde adentro, desde aquí, de lo profundo del corazón. Porque el Señor anhela una actitud correcta y muy, muy reverente ante las cosas de Dios. Dice el verso 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. O sea que el cristianismo está aquí adentro, ¿sí? Entonces usted me va a decir, mi hermano, pero entonces no importa cómo me vea, no importa cómo me vista, no importa lo que haga, de ninguna manera. Te estoy diciendo, mi amado, primero tu corazón, ¿sí? Primero tu interior, primero tu intención, lo que hay dentro de ti. Porque cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en tu corazón, eso que nadie ve porque solamente lo sabe Dios y tú, viene a manifestarse en el exterior.
Estoy diciéndote, primero entrégale a Jesucristo tu corazón y Él se encargará de moldear tu exterior conforme a su propósito, conforme su gusto, conforme su santa voluntad. Estoy diciéndote, mi amado hermano, primero, dale tu corazón a Dios y Él se encargará de lo demás. Estoy citándote la escritura, ¿sí? Aquella que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que Dios nos ayude. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Mis amados, hay un llamado de atención para nosotros. Un llamado de atención porque si nosotros que tenemos la Biblia, si nosotros que la leemos, simplemente nos jactamos de que leemos la Biblia, la gente está pendiente. Dice la escritura que tenemos alrededor nuestro una gran nube de testigos. Es la gente la que está pendiente de lo que tú y yo hacemos. Ahora, lamentablemente, siempre se nota en gran magnitud lo malo que se hace, los errores que tenemos. Y seguimos teniendo errores. No obstante, el ser cristianos aún seguimos cometiendo errores. Porque somos seres humanos, aún estamos en esta carne, claro que sí. No te estoy diciendo, si eres cristiano genuino no tienes errores. No, porque eso es falso. Somos seres humanos. Y como todo ser humano propenso a cometer errores, estoy diciéndote, cada vez que cometas un error, reconócelo, aprende de él, pide perdón a Dios y al que ofendiste y cambia de camino, arrepiéntete, ¿sí? Ahora tú puedes decir, pero es que yo ya me arrepentí, entregué mi vida a Jesucristo. Claro que sí. Amén. Yo no hablo de ese arrepentimiento, porque ese arrepentimiento es el que nos trae justificación delante de Dios. Pero el hecho de haber sido justificados delante de Dios, si herimos, si lastimamos, si ofendemos a nuestro prójimo, no quiere decir de que no tenemos que ir a pedir perdón. De ninguna manera. Nos corresponde, es nuestro compromiso arreglar con los demás. Dice la palabra del Señor, si traes tu ofrenda al altar, ¿sí? Y ahí recuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice la palabra del Señor. Deja tu ofrenda allí, no la presentes aún, déjala quieta. Ve y arréglate con tu hermano. Y entonces sí, ven y presenta la ofrenda. Es importante nuestro testimonio. Es importante porque la gente está pendiente de qué es lo que dices, de qué es lo que haces. Y nosotros fuimos traídos aquí con un propósito. Y ese propósito es que el nombre de Dios sea alabado, que el nombre de Dios sea honrado, sea glorificado por los siglos de los siglos. Que el Señor nos ayude a hacerlo, que el Señor nos permita a nosotros estar centrados en su palabra, que el Señor nos permita cada día hacernos una evaluación antes de acostarnos, de verificar nuestro comportamiento, de cómo le contestamos, ¿sí? Si somos casados, cómo le contestamos a nuestra esposa, las mujeres a su esposo. Si somos hijos, cómo le contestamos a nuestros padres. Si somos creyentes, cómo le contestamos a los incrédulos. Si somos empleados, cómo le contestamos, cómo nos portamos con nuestros jefes. Si somos jefes, cómo tratamos a nuestros empleados. Porque la cosa es para todos en general, sin importar cuál sea nuestra posición económica, nuestra condición económica, no interesa, ¿sí? ¿A qué lado estás? Lo que interesa es que para Dios no hay acepción de personas. A Dios a todos nos trata igual. Por todos los que quieren, dice la escritura, al que quiere, ¿sí? Todo aquel que quiere, que tenga sed y tenga hambre, venga y compre sin dinero y sin precio. Es para el que quiere, dice la escritura, de que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos nosotros llamar la atención, llamarnos la atención a nosotros mismos. Necesitamos nosotros reconocer que Dios es real, ¿sí?
Dice la palabra del Señor que Él va a juzgarnos por Jesucristo, ¿sí? Que los pensamientos de los hombres serán juzgados por Jesucristo. Pero dice aquí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, verso 30 al 32, y por favor, escúchalo atentamente. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas las transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Es la invitación en esta hora. Es la invitación a que tú y yo reaccionemos, ¿sí? Es la invitación a que tú y yo pongamos por obra la palabra de Dios. Que no nos conformemos a escucharla. Porque dice el verso en la carta a los Romanos capítulo 2, verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. También dice la palabra del Señor que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Te invito, mi amado. El evangelio que hemos creído es un evangelio de acción. Es un evangelio activo. Es un evangelio vivo. Es un camino vivo el que escogimos caminar. A ese camino fue el que Dios nos llamó. A ese camino fue el que el Señor decidió llamarnos y nos mostró el camino con huellas ensangrentadas. Por ese motivo nosotros no tenemos excusa, dice la Escritura, somos inexcusables. Por cuanto conocemos, ¿sí? Porque nosotros conocemos la voluntad de Dios, dice así la palabra del Señor. Y somos instruidos, hemos sido instruidos por la palabra del Señor. Por gracia de Dios, hemos tenido quien nos instruya en la Escritura. Por gracia de Dios, tú tienes quien te instruya. Así que recuerda, ora por aquellas personas que están al frente. Ora por aquellas personas que se dedican a compartir la palabra de Dios. Ora por aquellas personas que nos esforzamos por vivir en santidad, para poder compartir una palabra limpia para ti. Ora para que el Señor nos sostenga de su mano poderosa, porque las tentaciones son constantes y muy fuertes. Ora para que el Señor nos permita estar en pie y ser dignos de compartir la palabra del Señor. Porque un día, dice la palabra, Romanos capítulo 2, verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Así que no es solamente lo que haces, sino lo que hay dentro, ¿sí? Aquí en la mente, en el corazón, los secretos que tienes allí vendrán a la luz. La luz hará manifiesto todo secreto. Así que te conviene, mi amado, nos conviene a no tener secretos, a no tener dobles vidas, a ser transparentes. Nos conviene a nosotros ponernos a cuentas con el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como blanca lana. Y a ese Señor, a nuestro Señor Jesucristo, es el que estamos nosotros hoy, ¿sí? Hablando. Es el del que estamos nosotros hoy predicando, del que estamos compartiendo. De un Dios que dice la palabra de que es amor, pero también es fuego consumidor. Sí, Señor, amén, así es. Pero que está dando la oportunidad en este momento. Dando la oportunidad de que recapacitemos, de que nos convirtamos, de que lleguemos nosotros a esa estatura de un varón perfecto. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude. Vamos a ponernos en sus manos. Por favor, inclina tu rostro. Padre nuestro, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, porque no queremos seguir viviendo igual, Señor. Queremos vivir cada día mejor, cada día más cerca de ti. Padre eterno, en esta hora, Señor, que hemos escuchado tu palabra, hemos leído una porción de tu palabra,
Tu palabra nos confronta, Señor, a vivir dignamente. Perdona, por favor, nuestros pecados. Perdona las veces, Señor, que te hemos fallado. Muéstranos, Señor, si hemos fallado y aún no nos hemos dado cuenta, Señor. Muéstranos si hemos lastimado a alguien para que podamos corregirlo, Señor, poder pedir perdón. Queremos estar, Señor, en paz. Queremos estar listos para el momento precioso, ese momento crucial en el cual tú llames a tu novia y poder decir, heme aquí, Señor. Poder estar libres, Señor, sin ataduras. Poder estar libres, Padre de la gloria, para subir contigo, Señor, para poder llegar hasta ti. No queremos cosas que nos amarren aquí en la tierra, Señor. No queremos ataduras, no queremos raíces de amargura que nos sostengan y nos retengan en la tierra, Señor. Queremos estar libres, Señor. Queremos estar listos, queremos estar livianos para cuando nos llames, poder encontrarnos contigo en el aire, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias porque tú eres real, porque tú sigues hablando a los corazones, porque aún hay tiempo, Señor, de arrepentimiento, aún hay tiempo de conversión, Señor. Padre mío, oro por mis hermanos que oirán esta palabra, aquellos que allá donde se encuentran, Señor, reconocen que han cometido errores, Señor, que no han sido un buen testimonio. Oro por ellos para que sean transformados con el poder de tu Espíritu Santo, para que de aquí en adelante, Señor, su vida sea conforme tu palabra y que puedan ser un digno testimonio de un creyente, de un cristiano. Gracias, Padre nuestro. En el nombre de Jesucristo te damos gloria y honra. Amén. Gloria a Dios. Vamos adelante, mis amados. El camino que hay que por recorrer todavía es extenso. Que mi Señor Jesucristo te bendiga y si nos concede, hasta una próxima oportunidad.